Una conexión con el alma. Muy buenas tardes, querida familia álmica. ¿Cómo les va? Bueno, una alegría estar aquí en este encuentro que hace mucho tiempo quería hacerlo, con este ser tan maravilloso, tan estudioso, como es mi querido amigo Mario Sabán. Para mí hoy es un honor poder estar aquí, poder compartir esta charla con ustedes. Ahí veo que Mario ya ingresó. Mario, si podés enviarme solicitud para ingresar, así ya comenzamos esta historia. Mucho para poder charlar con Mario. Es un honor que hoy podamos compartir una charla juntos sobre la Kabbalah, que seguramente vamos a aprender mucho de este. Así que estoy muy feliz que esto suceda. Así que bueno, ahí ya le envié invitación, a ver si ya podemos ¿Cómo estás, conectar. Ahí Marce? estamos. Hola ¿Cómo Mario. estás tú? Qué muy feliz de poder hacer esta charla, como yo siempre digo que estas son charlas de entre amigos. Y Yo me estoy muy encanta compartir esta emocionado. charla con vos. Yo estoy muy emocionado, la verdad, muy emocionado. Lo hablaba hoy a la mañana, lo hablaba con Marisa, la emoción que tengo de estar contigo. Yo te considero un ser muy especial, muy sensible, que unes lo masculino y lo femenino en un excelente equilibrio, que es lo que buscamos todos en la Cábala. No lo conseguimos, pero lo buscamos. Y entonces yo te veo a ti que lo has conseguido y yo me siento feliz de estar muy emocionado, la verdad, muy emocionado de estar a ti, con tu gente, tu sensibilidad a mí siempre me gusta, no sé, me atrae tu sensibilidad, tu don de gente, tu generosidad, y bueno, al final embarcados todos en en este camino de luz, ¿no? Es decir, Sí, nadie puede escapar de este camino. no, no. Bueno, primero gracias. No sé si soy merecedor de tanto halago. Yo honro tu misión, honro tu conocimiento y qué importante hoy que podamos, ¿no? A mí me encantaría poder llevar esta charla, digamos, arrancando como un nivel para aquellas personas que inclusive no saben realmente qué es la Kabbalah, como para que vos nos puedas ir contando y podamos, yo siento, ¿no? Como que hoy decía en esta pequeña historia que subí, ¿no? La Kabbalah como una herramienta que nos ayuda al despertar de la conciencia, ¿no? Así es. No sé si está bien como yo lo orienté, ¿no? Pero siento que es Totalmente, por ahí. totalmente. Lamentablemente de la Biblia y del Corán y del Nuevo Testamento se han creado religiones, cuando todos esos escritos el objetivo que tienen es el aumento de nivel de conciencia. Pero Claro, eso se ha perdido. Es decir, que se ha perdido porque la teología lo ha tomado todo. claro, Entonces, cuando estamos hablando de la Kabbalah, estamos hablando de cómo esos escritos me ayudan a elevar mi nivel de conciencia. En realidad, todos los escritos me tienen que ayudar por activa o por pasiva a elevar mi nivel de conciencia. Digo por pasiva porque hay escritos que justamente son como condenatorios de la existencia, ¿no? Escépticos o pesimistas o directamente que van contra la vida. Y eso tampoco está mal porque dentro del sistema todo tiene su función. Entonces, claro. explicar la Kabbalah, yo te diría, es una tradición, está dentro de la tradición judía. A todos aquellos que pertenecen a la religión judía le enviamos un Shabbat Shalom muy grande, que empecemos un buen Shabbat. Eh, pero el punto, Marcelo, aquí es que estamos entrando en una era, nos estamos acercando a lo que se llama la era mesiánica, y las fuentes de la espiritualidad que estaban enmarcados dentro de un pueblo en especial, que en este caso era el pueblo de Israel, se expanden y se van, rompen las fronteras de identidad y tienen que romper las fronteras de identidad porque justamente está llegando la era mesiánica y lo que tiene la era mesiánica es que todos tenemos que alcanzar una conexión directa con Dios. Todos, en todos los Perfecto. pueblos y en todo el universo. Entonces, Claro. a partir de principios del siglo XX, algunos cabalistas, Rav Kook, Ashlag, hay muchos, hoy Lightman, por ejemplo, ya preconizaron de que la cábala se tenía que universalizar. Ahora, la pregunta es, ¿desde cuándo comienza la cábala? Claro, nosotros tenemos una tradición de 2300 años. Y cuando tú tienes una tradición de 2300 años, tienes un aparato que te ayuda tanto, un GPS del alma tan brutal, Sí, porque el problema que uno ve en la espiritualidad, y que creo que para mí la cábala lo satisface, es
que casi todas las espiritualidades, a no ser las históricas, ¿no? El sufismo, la mística cristiana, que también, Ujú. pero hay como movimientos que intentan crear una espiritualidad con los pocos elementos de coaching y psicología que tenemos. Sí. Nosotros cuando entramos en una tradición tan milenaria, tenemos la ventaja de que hemos tenido muchísima cantidad de sabios atrás que nos están ayudando de alguna manera. Y es una tradición que yo te diría que es paradójica, porque es una tradición de innovación. Es decir, cada uno de los místicos no se ha basado en el otro para crear un dogma, se ha basado en el otro para liberarse y criticar o ampliar, digamos, la fuente anterior. Es decir, es una tradición antitradicional. Ya no sé en este punto cómo explicarlo, porque estamos innovando y descubriendo secretos en todo momento. Entonces, si me preguntas, bueno, ¿qué es la cábala? Y la cábala es el estudio del universo y del alma. Claro, al final todo está en el universo y todo está en el alma, con lo cual estamos estudiando todo. Y esto se Ok, vuelve apasionante, porque al final estudias filología, estudias cábala, estudias teología, estudias cábala, estudias física cuántica, estudias cábala. Es decir, no claro. es que estudio cábala y me encerré, no, estudio cábala y me abrí a una sabiduría que está en conexión con todas las disciplinas. Claro. Por lo tanto, te diría que hay un éxtasis que uno tiene cuando estudia cábala que comienza a comprender las leyes generales del universo, cómo funciona el universo, cómo funciona el alma, cómo funciona nuestra mente al servicio del alma o contra el alma. Podríamos hablar de esto que es muy interesante, porque la mente Ujú. es un instrumento ambivalente, a veces se nos viene en Claro. contra, a veces se nos viene en contra, y lo que puedes ver a través sobre todo del modelo del árbol de la vida, que es el que es como el método central de la Kabbalah, lo que podés ver es realmente prácticamente cuestiones de sentido común que nosotros lo perdemos. Es decir, que hemos perdido el sentido común a través de teorías, a través de filosofías. Porque fíjate, también otra cosa curiosa de la Cábala, al mismo tiempo que parece intelectual, es experiencial. Porque si no hay experiencia, todo el intelecto Claro. no te sirve para nada. Entonces, también, es decir, no es excluyente de algo. No es que tomo este camino y el otro camino no lo puedo tomar. No, no. La Cábala te dice, si tú no estás sintiendo en tu experiencia todo esto que estás estudiando, claro, va a llegar un momento que la teoría y la práctica se pueden disociar. Es decir, vas Claro. a ser un cabalólogo, como decía un alumno mío. No vas a ser un cabalista. Es decir, vas a saber mucha cábala teórica, pero... Entonces, tenemos la experiencia como fundamento. Este es el fundamento. Es decir, lo que se llama el refinamiento del alma. Si yo no mejoro como persona, por más intuiciones que tenga y por más visiones que tenga, y porque cuidado que en la espiritualidad hay muchos egos disfrazados, con las Por experiencias de la supuesto. divinidad. Es decir, que se van Ujú. poniendo Ujú. medallas, el ego se va poniendo medallas, tuve tal Ujú. experiencia, hice tal curso, hice tal otro curso, y de repente el ego te va... Entonces, las trampas del ego hay que canalizarlas, hay que controlarlas. Entonces, primera experiencia y última experiencia, el último y el primero experiencia, siempre experiencia. Permanente. Permanente Permanente. experiencia y es todo al servicio de esa experiencia. La materia, que es el cuerpo, la sexualidad, en la relación con los demás, la mente, la intuición. Todo se tiene que aunar para decodificar la experiencia. Entonces, yo te digo, claro, la cábala es una sabiduría tan potente que cuando yo empecé a percibir la cábala dije, bueno, aquí tengo que profundizar y lo loco de esto es que cuando tú profundizas, ves que hay más niveles de profundidad y dices, bueno, pero ¿qué pasa aquí? Hay algo muy raro, es como que vas entrando en unos niveles de profundidad de cambio de percepción, porque cuidado, Claro. una de las experiencias es el cambio de percepción. Es el cambio de percepción. Por ejemplo, muchos alumnos cuando llegan a algún curso dicen, bueno, yo vengo a crecer espiritualmente. Y tú, en tu interior, desde el punto de vista de la cábala, dices, Dios mío, está entrando a morir, no a crecer espiritualmente, porque el crecimiento es la muerte de la identidad. Entonces, Totalmente. claro, yo no se lo digo a un alumno porque si no sale corriendo. Total, Mario. Total. Es la No, muerte de la esto, mira, identidad, esto, entonces esto venga a lo acabé, morir. lo dije ayer. Lo Me dije quedo sin ayer. alumnos.
Lo dije ayer en un vivo porque hablábamos justamente del pasaje de la vida a la muerte, donde yo decía que en realidad está mal decir la vida y la muerte, porque en realidad el pasaje de la vida es de la vida a otro plano de vida, a otro estadio de vida, que la muerte sucede en este plano, cuando uno decide elevar su conciencia y morir al como soy hoy, el morir al conocimiento que tengo a este personaje para dar nacimiento y luz a un nuevo ser en este cuerpo. Entonces, es excelente esto que vos ¿No? Y decís, el además, morir es acá. Entonces, claro, no te conviene, te vas a quedar sin alumnos, Mario. No, no, no lo no, digas. no, y además te digo algo, me aburrí tanto en mi terapia personal que yo ya morí hace tiempo. Lo que pasa es que, claro, mi psicólogo se perdió el trabajo, porque ya no le pago más, porque claro, si moría mi identidad, ¿qué identidad tengo para tratar? Total. Porque también la psicología tuvo un límite. Hemos llegado al límite de la Ujú. psicología. ¿Cuánto vamos a hablar de papá y de mamá? 20 años. Ya la psicología, el psicoanálisis, han llegado a un límite. Los propios psicólogos se dan cuenta. Los propios psicólogos se dan cuenta de que ellos se encontraron con el límite y por eso entran en el mundo espiritual. Ya verás que todos Claro. los que hacen coaching a nivel mundial terminan en la espiritualidad, Es porque que no hay otra. No hay es que no otra. tienen otra No, no hay alternativa. otra. La mente por sí misma no les da para seguir. Hacen terapias y ponen al paciente en bucles mentales, de las cuales está muy bien para construir tu identidad, para reconciliarte con tu padre, reconciliarte con tu oscuridad. Pero llega un momento que, ¿qué vas a hablar? 20 años de tu padre, 30 años de la tía abuela. Esto lo puedes No, hacer no. lo puedes hacer en 3 meses, 4. Y Claro, después ya lo claro. reconoces. Esas terapias increíblemente largas, que yo no sé si esto es un negocio o servían para algo, porque realmente llega un momento que ya lo sospechás. La espiritualidad viene a dar un paso más allá de lo que nosotros conocemos. Es decir, la persona es espiritual. Inclusive crea o no en Dios, porque la espiritualidad es experiencia, no es creencia. Fíjate, Claro, totalmente. fíjate No, lo que no. me pasa a mí en mis clases. La gente atea y agnóstica entiende más la cábala que un religioso, por definición. Fabuloso. La gente Claro. atea y la gente agnóstica, ¿sabes lo que pasó? El ateo y el agnóstico ya borraron lo religioso. Y entonces empiezan como puros, empiezan su Total. conexión, empiezan su conexión con el universo y con la divinidad totalmente puras. El religioso viene con tanta teología, y quieren marcar tanto en su teología, que es, bueno, la psicología hizo lo mismo, ¿no? Porque los teólogos se encerraron y después los psicólogos crearon las escuelas, junguiano, lacaniano, freudiano. Las escuelas de Claro. psicología parecen escuelas del hasidismo, todos con su rebe, todos con su rabino. Por lo tanto, el problema que plantea la espiritualidad, la religión, es un contragolpe del mundo laico. Es decir, es el laico que dice, soy espiritual. Los religiosos flipan en colores, porque hace Total. siglos, claro, porque hace siglos el antirreligioso, de alguna manera, le daba fuerza a los religiosos. Es decir, los revolucionarios franceses, cuando aparecieron, en Ujú. realidad le dieron fuerza a la religión más conservadora e institucional. Pero el místico, que es indiferente a lo religioso, pero no es indiferente a lo espiritual, Total. es realmente el que toca en la diana. Y el teólogo, tú ves que el teólogo de todas las religiones, en los comentarios, por ejemplo, en internet aparece el evangélico: si usted no va por Jesús no se salva, si no va por Buda no se salva, si no cumple la Torá no se salva. Mira, te digo particularmente, la religión a mí me ha agotado. Y creo que además ha agotado a mucha gente. Y además de la religión que ha agotado la política. Quiere decir que la espiritualidad ya es una necesidad mundial de sacarnos al poder político y religioso, porque ya estamos agotados. Ya nos han matado durante los últimos 2000, 3000 años. Hemos muerto por Sí, banderas y por religiones sin sentido. total. Entonces, A ver, bueno, aquí Mario, estamos. yo siempre lo digo, ¿no? Y en esto coincido plenamente con lo que estás diciendo. Yo siempre digo que el mensaje del Maestro Jesús, ¿no? Hace 2000 años atrás hablaba de que nos teníamos que religar, ¿no? Religar, unirnos, abrazarnos. Y se crearon las religiones. Que las religiones lo que hicieron fue lo contrario, dividirnos, enemistarnos, generar guerras. Que si yo pienso en negro y vos pensás en blanco, sos mi enemigo. Y hoy, esto que vos hablas de la Kabbalah, que la Kabbalah
se corre de lo que es la religión en sí y atraviesa todo lo que tiene que ver el conocimiento como si fuéramos cada uno un laboratorio propio para conectar con nuestra alma, para conectar con nuestro ser, para autoconocernos profundamente, para saber, como vos decís, qué cosas yo ya vengo bien, muy estructurado, ¿no? Que me dio mi vida y que siento que ya esto ya no va más. Y tengo que abrir mi cabeza y mi corazón a un conocimiento mucho más elevado y Mira, profundo. Entonces, en el año 1905, fíjate, 1905, ya pasaron más de un siglo, el padre Loisy, lo conoce poca gente, el creador de lo que se llamó el modernismo. Fue una herejía dentro de la Iglesia Católica que León XIII atacó, dijo, esperábamos el ujú, reino y llegó la Iglesia. Lo dijo en ujú, 1905. wow. Esperábamos el reino y llegó la Iglesia. Entonces, haz un análisis. Has citado a Jesús. Yo soy uno de los fans de Jesús. No creo que sea ningún Mesías, ni él, ni nadie, pero yo soy fans de sus Ujú, enseñanzas. Y Rabbi Yoshua era judío, ujú, entonces yo me siento ujú, muy identificado por Jesús, pertenezco a su mismo pueblo, y era un místico, porque si tenía algo Jesús de religioso, tenía poco, era un místico, él quería, total. por lo tanto podríamos decir que era un cabalista. De hecho, hace 2 años, con dos coautores del Salvador, hemos escrito Jesús y la Cábala, uniendo todas las enseñanzas y las parábolas de Jesús con toda la tradición de la Cábala, con lo cual, cada vez que yo impartía una clase de Cábala y citaba un cabalista del siglo XVIII, del siglo XV, decía, pero esto estaba en algún lado, ¡pum!, en el Nuevo Testamento. Esto lo había dicho Jesús en alguna parte. Entonces empezamos a atar cabos de que todas las declaraciones, todas las enseñanzas de este rabino judío del siglo I pertenecían indudablemente a una cábala inicial que se estaba desarrollando y que después, por supuesto, Imperio Romano, las legiones y todo esto se fue hacia el Claro, poder político. Claramente, claro, al punto que total. los propios romanos que mataron a Jesús con algunos sacerdotes judíos tuvieron que dar vuelta a la historia y decir todos los judíos mataron a Jesús, porque si no daban vuelta a la historia, ¿cómo ellos iban a creer Por en un Dios que supuesto. mataron a ellos? Bueno, entonces, más allá de las cuestiones históricas y teológicas, Ujú, ¿qué se plantea hoy? Es decir, ¿qué se está planteando hoy? Yo creo que lo que se plantea hoy es que hay un movimiento que va más allá de ti y más allá de mí, ujú, va más allá de todos de los que estamos hablando en sí, esto, que trasvasa todas las fronteras nacionales y religiosas, que ujú, es un movimiento de gente agotada de la política y de la religión, pero que sí quiere conectarse con la luz. claro. Esto es muy fuerte, porque esto solo Dios lo va a administrar. Es decir, esto se viene en una ola a gran escala. Entonces, ¿yo qué pienso? Pienso que la cábala, ¿qué aporta, digamos, a todo este movimiento de luz? Aporta muchos siglos de comprensión del alma, muchos siglos de comprensión del universo, y de alguna manera con esto tenemos ganado mucho. Porque si yo durante 4 o 5 años puedo lograr una comprensión de mi experiencia, porque uno de los problemas de la espiritualidad es que mucha gente tiene la experiencia pero no tiene comprensión. De repente tiene Claro, iluminación y no la integró, y no tiene total. integrada la iluminación. Por eso hay que tener herramientas. Entonces, a veces la cábala parece intelectual, es intelectual, pero la pregunta ¿por qué? Porque si con ese intelecto, primero que todo el intelecto tiene una función. Yo no le puedo decir Ujú, al intelecto como Krishnamurti, olvídese de la mente, no piense. ¿Viste todos los libros de Krishnamurti? Llega el periodista y le dice a Krishnamurti, ¿qué pensamos? No pensemos, le dice. No, no. Nosotros claro. somos occidentales. Ujú, La vía de total. Krishnamurti me sirve en la primera parte del proceso, pero no en la segunda. Porque en la segunda parte Ujú, del proceso mi mente quiere pensar. ujú, Entonces, Abulafia va a decir, observa antes de pensar. Ok, observo, pero luego pienso. Y necesito pensar para cambiar mi percepción. Entonces, Krishnamurti me encanta, es una propuesta espiritual potente para subir a la luz. Hay que un problema, hay que bajarlo a la luz. La segunda parte me falta. Y para total. bajar la luz necesito el intelecto, porque necesito con el intelecto poder ordenar, organizar la percepción de la realidad y sobre todo la realidad material en la que vivo, porque soy un ser encarnado. Por lo tanto, no puedo renunciar a la materia. Entonces, ¿qué es lo Total. que yo he encontrado en la Cábala? Subir a la luz y traer la luz a la materia. Exacto. Ahí unís teoría y práctica.
Y ahí Es uniste lo que estabas Oriente y diciendo. Occidente. Y ahí uniste Claro, Oriente y Occidente, porque Oriente se va demasiado arriba y Occidente, ¿qué es? Materialismo puro, se va demasiado abajo. claro. Occidente, ¿qué te Un propone? equilibrio, ¿no? Tiene que haber un equilibrio, Claro, ¿no? es decir, Entre Oriente, ambas. Oriente te propone que mientras morís de hambre, a la vaca no la puedes matar porque es sagrada. Total, Estás en la luz y te morís de hambre. Occidente, total. ¿qué te propone? Ir todos los domingos o el sábado al centro comercial. Claro. Cualquiera de los dos días es Sí, sí, bastante complejo. los Son muy extremos, claro, los extremistas. extremos. Entonces, la cábala de alguna manera se desarrolla en la España medieval sobre todo y en el sur de Francia, y es occidental, plantea el intelecto sirve para algo, no lo podemos dejar de lado. Con el Ujú. intelecto podemos cambiar la percepción de la realidad, podemos ajustar al intelecto, lo que pasa que en Occidente hemos desarrollado tanto el intelecto que a veces juega en contra de la espiritualidad. Fíjate que la teología es logos, fue un intelecto el que creó ese sistema. Entonces, Ujú. cuando tú de alguna manera estás utilizando la mente contra el alma para Ujú. dominar, por ese motivo en Cábala decimos, cuando el alma sufre, cuando el alma tiene dolor, es que la mente está en una percepción equivocada. Claro. La mente Ujú. está en una percepción equivocada. Hay que analizar qué tipo de pensamiento estás teniendo que está haciendo sufrir a tu alma. Nosotros sabemos claramente la raíz del sufrimiento. La raíz del sufrimiento es una mente que no puede comprender lo que le pasa al alma. Es así de simple lo que es el sufrimiento. Directo, directo. Entonces, si la mente no puede comprender lo que le sucede al alma, lo que hay que hacer es entrar en la mente y tratar de descubrir y decirle, epa, señora mente, aquí hay un alma que está sufriendo y analicemos el por qué. Lo que pasa es que es así. ¿Dónde está el problema? Que la mente te vende zona de seguridad. El Ujú. problema de la mente es que algo te vende, porque si no, ¿por qué tanta gente está en la mente? ¿Por qué tanta gente estuvimos un tiempo atrapados en la mente? Y sí, Porque la mente te vende una zona de seguridad. Te es vende, que es lo que te enseñaron a hacer. claro, Este claro, juego es lo que te enseñó a hacer. así es, Ahora, hoy, digamos, retomamos aquella enseñanza, ¿no? Como vos decís, de esa primera cábala de Jesús, hace 2000 años atrás. ¿Cuál era el mensaje, el núcleo del mensaje de él? Que vayamos a los corazones. ¿Qué te estaba diciendo él ahí? No te quedes acá, porque si te quedas acá en la mente dando vuelta, te quedas en un loop preguntándote por qué, por qué, por qué, por qué, no tengo respuestas, no tengo respuestas, me angustio, me pongo mal. Y no, si tenés que salir de acá y tenés que ir a verlos con los ojos del alma, que es el corazón, así y es. empezar a autoanalizar lo que te llega desde acá. Porque desde acá, que es importante, como vos decís, el intelecto, pero cuando yo hago un clic y cambio este intelecto y lo empiezo a ver con los ojos del corazón, hay un panorama nuevo que se me abre en el Totalmente, poder manifestar. pero fíjate también otra cosa curiosa, porque si bien en las parábolas él tenía este mensaje, cuando se enfrentaba a los fariseos, él podía debatir a nivel intelectual y Claro, podía insertar en lo intelectual este tema del corazón del que estás hablando. Es decir, claro, el gran, yo diría, la gran estrategia que puede hacer, que ha podido hacer Yeshua y otros a lo largo de la historia, es utilizar el intelecto al servicio del alma y que cuando se planteaba un debate o que se planteara una discusión, poder ir al núcleo duro, al núcleo central y desarticularlo inclusive intelectualmente. Es decir, inclusive la reflexión intelectual al servicio del corazón. Es decir, no es claro, abandonar la cuestión intelectual, sino al contrario, reforzar el corazón por lo intelectual. Es decir, que al final lo intelectual y el corazón vayan de la mano. Mira, en la tradición judía hay algo que se llama las filacterias, lo que en hebreo llamamos tefilim, que es un ujú, adminículo que se pone en la cabeza y en el brazo. ¿Por qué? Porque corazón y cerebro tienen que ir en conjunto. ujú, Si uno dice, tengo fe en Dios, pero no razono, eso está mal, porque por lo emocional solo no funciona. Porque el día que ok, te pasó algo y perdiste la emoción o cambiaste de la emoción, no estás convencido a nivel intelectual. Un ujú, cambio emocional te hace cambiar. Por lo tanto, la emoción sola también es sospechosa. La intelectual es una dimensión que sola también es sospechosa. En definitiva, cada dimensión sola toda es sospechosa.
Por eso el alma es el conjunto de las 10 dimensiones. Es decir, la Claro, dimensión sexual es sospechosa si va sola, pero si va con el conjunto no es sospechosa. Si la dimensión sexual va con el amor y va con el intelecto y va con el conocimiento de la otra persona, no es sospechosa. Es sospechosa cuando va sola. La materia no es claro, sospechosa. La materia no es sospechosa, necesitamos comprar cosas. No es sospechosa, pero cuando va sola, sí es sospechosa. claro. Entonces, lo que está diciendo la Cábala es, si solo son las emociones, si solo es la materia, si solo es lo sexual, si solo es lo intelectual, todo lo unidimensional, esto es sospechoso. Porque es idolatría. Es decir, estás idolatrando las emociones contra lo intelectual, o estás idolatrando lo sexual contra lo intelectual, o estás idolatrando lo intelectual contra lo intuitivo. En el Ujú. mundo de la espiritualidad hay mucha gente que canaliza, mucha gente intuitiva. Entonces podemos Ujú. hasta estar idolatrando la mediunidad y creer que alguien Claro. muy mediúnico Ujú. es un ser elevado. No, puede éticamente ser un desastre. Por supuesto. Puede tener poderes mediúnicos, pero después hace magia negra el tipo con los poderes mediúnicos. Entonces, cuidado, porque el poder mediúnico no es equivalente a espiritualidad. Por lo tanto, ¿qué propone la Kabbalah? Propone que el alma en sus 10 dimensiones tiene que actuar en conjunto. Si no Ujú. actúan todas las dimensiones en conjunto, tenemos un problema. Este problema de unidimensionalidad idólatra que yo estaba explicando es un Ujú. problema muy curioso del ser humano. Es como que nuestra mente se enfoca en un tema. Entonces, de repente, tengo mi método de coaching, y mi método de coaching es el lenguaje. ¿Y qué? ¿El sentimiento no funciona, el pensamiento no, solo el lenguaje? Nosotros, en la teoría, creamos teorías cerradas sobre una o dos dimensiones máximo. Y el alma Ujú. humana tiene las 10 dimensiones. Por lo tanto, lo que plantea la Cábala es, todas en conjunto se tienen que unir para que el alma funcione de manera equilibrada, o por lo menos de una manera equilibradamente transitoria, porque el equilibrio perfecto no existe. O sea, el unificar ese conocimiento de esas 10 dimensiones y el poder estudiarlas en profundidad me va a hacer a mí que pueda conectar realmente con el alma y que me sienta hombre completo, o sea, completo en el todo, donde todas las partes he podido estudiar Así es. y ahí sí, cada uno tendrá, como yo decía, su propio laboratorio y alguno tomará más de una dimensión que la otra, Sí, pero en sí. definitiva ese estudio de las 10 me va a dar a mí ese autoconocimiento espiritual para poder tener una conexión Te directa con el alma. voy a decir algo más radical, si querés. Espero que ya, acá sí me quedo sin alumnos y tú te quedas sin gente en tu canal. Hay que ser un hombre y una mujer completos. Total. Ujú. No hay que ser un hombre Ujú. completo, no hay que Claro, ser claro, una no, mujer hablando del completa. hombre, sí, 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 es la unificación del masculino y el Total, femenino en su completitud. total, total, Claro. total. Tengo que tomar lo femenino y tomar lo masculino. Lo que pasa es que estamos hoy ante un problema porque el hombre ha sido relegado a lo femenino y la mujer ha obtenido solo lo masculino. Estamos al revés. Es decir, estamos otra vez en extremos inversos. Inversos. Es decir, la mujer se está apoderando de lo masculino y en muchos casos abandona lo femenino, y el hombre se apodera de lo femenino y en muchos casos abandona lo masculino. Por lo tanto, como somos imperfectos por definición, nos estamos cayendo en extremos opuestos invertidos. Por lo tanto, tenemos que hacer un trabajo de que el hombre del género opere en ambos. Y operar en ambos es nuestra gran cosa, porque el Cantar de los Cantares, ese gran libro que tenemos en la Biblia, ese amor del novio y de la novia, en Ujú. términos del secreto de la Kabbalah, es el amor del novio interior que tengo con la novia interior que tengo. Claro. Total, total. Y ahora, ¿vos por qué crees que hubo esta inversión, ¿no? Que nos pasamos de rosca, desde lo masculino a lo femenino, ¿no? Que se invirtieron los roles, como vos decís. ¿Cuál crees que fue el motivo? ¿Fue un tema social? El ser humano tiene un problema, lo estudiamos en el árbol de la vida, y es que no comprende que la verdad está en la oscilación constante y va cayendo de un extremo a otro. Va desde la extrema derecha a la extrema izquierda, va de la castidad de no tener sexualidad al libertinaje total de lo sexual. Es decir, somos muy Ujú. extremistas en general. Ujú. Cuando Ujú. los extremos son válidos como sistemas de oscilación.
La cábala Ujú. estudia mucho la oscilación. Voy a tratar de explicar esto para que la gente entienda rápido. Cuando Ok. uno respira, ¿qué hace cuando uno respira? Imagínate, yo respiro, tomo aire. ¿Me puedo quedar con el aire? No, lo tengo ¿Qué pasa que si me quedo con expulsar. el aire? Si Te retengo morís el ahogado. aire. Me muero Claro, ahogado de te morís. aire. De aire. Me muero Claro. ahogado de aire. ¿Qué pasa si lanzo el aire y no tomo más aire? Te morís ahogado porque no tenés aire. La Perfecto. inversa. Entonces, hemos llegado a la primera conclusión. La primera conclusión es que muero ahogado con aire, muero ahogado sin aire. Sí, Para poder no ahogarme, tengo que todo el tiempo sacar y poner aire. total. Toda la realidad del universo funciona así. Toda la realidad del universo funciona oscilando. Ujú. En la oscilación está la verdad. Respirando, Toda- respirando, ¿no? Así Claro. es. El corazón, ¿qué hace el corazón? ¿El corazón está estático? ¿Qué hace el No, corazón? permanente. En permanente trabajo, ¿Qué está permanente. haciendo? Sí, sí, Está trabajando totalmente. permanente. Nuestros pulmones Ujú, trabajan en ujú. oscilación. ¿Cómo se crea un bebé? Cuando dos personas oscilan. Eso es una Total. relación sexual, están oscilando. En Sí. general, no sé, alguno no oscilará, pero en general. Ujú. ¿Ok? Sí, sí, Entonces, tú analizas y dices, todo es un sistema de oscilación, por eso la política de izquierda y derecha, claro. porque está la política, estás oscilando. ¿Qué pasa en las Ujú, religiones? Tenés grupos conservadores y grupos súper radicales, porque ujú. entre la tradición y la renovación estás oscilando. Ahora, ¿qué hacemos los seres humanos? Vamos a algún extremo. Nos quedamos sin aire por aire o nos quedamos sin aire por no tener aire. O vamos a la extrema derecha o vamos a la extrema izquierda. El problema del ser humano es que cree que la verdad es un punto fijo y eso es el problema de la mente. Claro. El universo oscila. A ver, veamos el universo. La Tierra está estática en un punto. ¿Qué hace la Tierra todo el santo día? Gira, 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 se gira, mueve, gira, gira. se traslada, claro. Entonces nuestra mente dice, quiero que la Tierra esté fija. La Tierra no va a estar fija. Porque la naturaleza de la Tierra es que rote, y la naturaleza de la Luna es que rote, y la naturaleza de todo el universo entero es que todo el universo está en movimiento, todo el universo está rotando. Ahora nosotros, en nuestra mente, somos los únicos que creemos en algo estático. Es decir, nuestra mente cree en zonas de seguridad inamovibles. Nuestra mente cree que la pared siempre es la misma pared cuando en realidad hay átomos de esa pared que se están desgastando. Por eso 30 años Claro, después por no hay supuesto. nada, no ves la pintura en la pared, porque aunque no la veas, la pared se está desgastando con el aire. Entonces, Total. nuestra mente nos marea, nos distorsiona, creyendo que existe algo estático. Es decir, nuestra mente es conservadora por definición. Total. Por ese motivo, fíjate la gente cuando sufre, cuando se separa, cuando el hijo se va de la casa. ¿Qué pensó? ¿Que el hijo iba a estar hasta los 100 años en la casa? Claro. Es decir, nuestra mente, de alguna manera, se cree hasta que la muerte los separe. No, no, nuestra mente es terrible. Nuestra mente se cree cosas que no existen en la realidad. Claro, porque lo que tiene como, como de real, ¿no? Esto es así y así me siento que veo, como decir, paré, vaso y lo veo y lo tengo, está todo bien acá, me lo imagino así, no me imagino que esta pared no está, salvo que la demuela. Entonces ahí tengo un proceso en la mente donde yo decidí demoler la pared. Pero la pared es la pared y no veo que esto, pues, este Claro, proceso de pero desgaste vos, que se va claro, generando, tú me estás ¿sí? mirando estático. Ahora estoy Ujú. hablando, pero me estás mirando, mi cuerpo está como estático. Imagínate mi cuerpo sin piel donde tú estás viendo que lo que estoy bebiendo está por acá. Hay una Y dinámica que todo tú el no ves. proceso, Hay un claro, proceso que proceso de no la ves. maquinaria del cuerpo, Toda la maquinaria claro, del que no se ve. cuerpo se está moviendo. Ahora, cuando yo veo a alguien, no veo la maquinaria del cuerpo moviéndose. Mi sensibilidad ve como un cuerpo que no se mueve caminando, pero no todas las dinámicas interiores. Con lo cual, nuestra mente empieza a ilusionarse falsamente en zonas de seguridad que no tienen movimiento, lo cual es antinatural a la esencia del universo, que en todo momento se está moviendo. Con lo cual, bueno, ya estamos entrando en Cábala, como verás. Excelente, excelente. Entonces, la mesa yo creo que no se mueve y hay millones y millones de átomos moviéndose acá dentro de esta mesa. Claro, Y mi mente cree que cuando esta mesa está fija ahí donde está, entonces tenemos un problema. Nuestra mente nos miente. A partir
de esto. Ahora, ¿por qué nos miente? Pobre, no nos miente. Alcanza su sensibilidad. Hasta Alcanza donde llega, claro, hasta hasta donde donde puede, hasta llega. donde puede. Es decir, yo escucho hasta donde Claro, llego. El gato escucha más que nosotros. total, Y el delfín total. tiene 100.000 Ni te digo. hercios. El delfín escucha Claro. más que el gato y que todos. El gato escucha 40.000 hercios. Nosotros, cuando nacemos, tenemos 20.000 hercios y de adultos nos bajamos a 8.000. Una A locura. 8.000 hercios. Quiere decir que el yo no escuchamos nada. No. El gato escucha en 40.000 hercios y los delfines en 100.000. Quiere decir que hay otras especies que tienen un poder de visualizar secretos, porque el delfín sabe lo que está diciendo Putin ahora y yo no me entero, porque tiene 100.000 hercios. Qué bárbaro, qué bárbaro. Entonces, la realidad está muy limitada por mi propia estructura. Cuando llegamos a esta conclusión, entonces tenemos que saber que el alma también tiene su movimiento interno entre dimensiones, que se está moviendo en un movimiento interno y que el alma tiene que aprender a moverse de acuerdo a cómo se mueve el universo, no a cómo mi mente me dice que no se mueve. Claro, claro. Por eso siempre hay sufrimiento entre la mente y el alma. Por eso siempre hay sufrimiento, porque la mente le dice acá hay una recta y el alma le dice acá hay una curva. Hasta que vino Einstein y dijo en el universo todo se curva, nosotros creíamos que la recta existe. Con lo cual Claro. imagínate que estamos en una clase de geometría y el profesor nos dice, esta es una recta. Ya nos miente, porque la recta no Claro. existe en el universo. Es Ahora decir, imagínate si vos levantás la mano en esa clase y le decís, no, la recta no existe, ¿qué pasa? Te ponen un cero, y que claro, eso es por lo que eso pasa muchas terminás veces con la diciendo la educación recta tradicional. existe. Claro, por eso Claro, empezás a decir todo, el gobierno existe, el dinero existe, existe todo, exacto, porque si no me tratan de exacto. loco. Bueno, pero yo creo que, a ver, esos pilares, ¿no? Como venimos hablando, la educación, la política, la religión, la economía, esos cuatro pilares, digamos, de una sociedad, solitos se están desmoronando, Así sin es. tener que hacer mucho, porque ya no tienen sostenimiento de la realidad que expresan hacia la sociedad. Pero cuidado, Entonces todos los miramos diciendo, Marcelo, ya no. Pero cuidado, Marcelo, en este punto, porque acá tenemos que ser muy responsables con lo que viene y por eso yo estudio profundamente la Cábala y te voy a decir por qué motivo. Cuando vino la Revolución Francesa y se cayeron las monarquías absolutas y empezaron las Ujú. revoluciones en América, cuando se crearon las repúblicas es porque Voltaire, Montesquieu, Rousseau estuvieron estudiando 50 años antes. Quiere decir Ujú. que cuando se cayó el sistema anterior, había gente preparada para saber qué sistema se podía poner. Hoy tenemos Exacto, un problema. Hoy se cae el sistema y nadie sabe lo que va a pasar. ahí Entonces, está el el mundo punto. espiritual tenemos una responsabilidad muy grande, porque en manos del mundo espiritual va a estar la futura organización política y religiosa. Esto Claro, es mucha responsabilidad para todos nosotros que nadie la quiere asumir, porque ni vos ni yo por estamos supuesto. en este plan. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo de comprensión de la realidad porque el desmoronamiento del sistema va a mayor velocidad que las posibilidades de reemplazo del paradigma. Es decir, el Claro. paradigma espiritual no tiene bases serias todavía para poder reemplazar el paradigma que se cae. Entonces, la responsabilidad en el mundo espiritual, por ese motivo, es muy peligroso que hay mucha gente irresponsable en el mundo espiritual, mucha gente Ujú. sectaria y supersticiosa. Entonces hay que darle mucha seriedad al mundo espiritual, porque es una responsabilidad que en nuestras manos está cayendo el nuevo paradigma. Es decir, el nuevo paradigma no implica solamente un cambio en la conciencia, porque el cambio de la conciencia mística va a derivar en un cambio en la materia, va a derivar un cambio en las condiciones políticas y sociales. Entonces, Ujú. cuando vino la Revolución Francesa, la Revolución Americana y el cambio global del siglo XVIII, ya hubo pensadores 50, 100 años antes que venían pensando, gente que venía de la masonería, etcétera, que venía Ujú. pensando qué estructura se podía crear. Nosotros estamos viendo el desmoronamiento de todo, vemos el desmoronamiento de todo, feliz desmoronamiento, pero hay que mirar qué tipo de reorganización va a existir. Porque, por ejemplo, las comunidades, lo que va a suceder con las comunidades es que van a tener que crearse comunidades de libre debate. Porque hoy nadie le cree al pastor, usted crea en esto. La gente no se come más Ya que no, alguien claro, le ya diga no. lo que crea. A ver, además las instituciones religiosas, Marcelo, están muy atrasadas. Es decir, ¿cómo Total. puede ser todavía que, por ejemplo, en la Iglesia Católica se esté debatiendo
si la mujer puede ser sacerdote o no, si puede ser sacerdotisa o no la mujer, cuando estamos en la inteligencia artificial ya. Es decir, No, no, cuando la no. Iglesia Católica en 20 años le diga a la mujer que puede ser sacerdote, ya vamos a tener inteligencia artificial dando las clases, no la sacerdotisa. Es decir, las instituciones Pero van muy sí, sí, María. lentas. Y agrega otra cosa más. Hablas esto de la religión católica y agregás que supuestamente las familias van a misa, ¿sí? A escuchar al cura, pero que el cura no puede tener una esposa y no puede tener familia. Pero no solo eso, Entonces, sino que alguien va a misa y la mitad de los católicos del mundo está divorciado y no pueden comulgar. Es decir, las instituciones no están atrás, están más atrás que la Edad Media. no, no, se quedaron, retrasan mil Vas por la años. ortodoxia judía, que no permite que las mujeres sean rabinos. ¿Cómo me Ujú. hablas del amor al prójimo si no permitís que una mujer sea rabino? Por Claro, supuesto, estás denigrando a la mujer, claro, hay sin la muchas comunidades posibilidad. Claro. judías de la Reforma y del movimiento conservador que sí aceptan rabinas. Pero en la ortodoxia no, la ortodoxia solamente puede ser, entonces que no me hablen de amor al prójimo, o que no me hable de amor al prójimo la Iglesia Católica cuando no permite un divorciado comulgar. No, no, Entonces, no, no. las religiones, cuando nos venden la moto del amor al prójimo y vemos en la práctica lo que hacen, nos damos cuenta que han dejado de ser espirituales si alguna vez lo fueron. Claro. Si alguna vez, Sí, si obvio. alguna vez lo fueron, dejaron de serlo. Porque del amor al prójimo, entonces a mí, cuando viene un ortodoxo judío que no permite que una profesora dé cábala porque es mujer, y me viene a hablar de que somos todos iguales y ama al prójimo, yo no le creo. Yo no le Sí, creo no. porque es la hipocresía hecha carne. A ver, ¿qué es lo que estamos buscando a nivel universal, a nivel de la humanidad? Lo que estamos buscando es la honestidad radical. Nos Ujú. cansamos de la mentira. Primero, nos cansamos de Claro. nuestra propia mentira, por eso fuimos a terapia. Ujú. Nos fuimos a terapia porque nos cansamos de nuestra propia mentira. Pero cuando Ujú. uno ya se liberó de las mentiras familiares, empieza a querer liberarse de las sociales, de las religiosas y de las políticas. Es decir, que se quiere Total. liberar de toda la mentira. Cuando te quieres liberar de toda la mentira, imagínate lo que sucede. El místico se volvió un fervoroso mesiánico, porque lo que quiere ya es que se da cuenta cómo te están mintiendo, porque ya te diste cuenta cómo te autoengañabas, si te diste Total, cuenta total, cuánto te autoengañabas, ya sabes cómo te están engañando de afuera. total, total. Es perfecto, Mario, lo que decís, y se entiende maravilloso, me encanta la manera que lo explicás, pero ahora yo quiero ir por más, ¿no? Estamos hablando de estas columnas que sentimos que se derrumban, y vos decís, ¿estamos preparados? O sea, estamos felices, quién sabe, por verlas derrumbar, y cómo juega el papel la Kabbalah en esto que viene, ¿no? En esto de prepararnos para saber que estas mochilas viejas y pesadas ya no las queremos y que queremos algo nuevo. Entonces, de estos cuatro pilares, ¿la Kabbalah atraviesa estos cuatro pilares? O sea, tiene el concepto, nos enseña, nos da el concepto, las herramientas para poder construir estos pilares Mira, nuevos. lo primero que dice la Kabbalah es que tenés que hacer un trabajo personal muy profundo. Si no Ujú. empiezas por ti, es decir, si no hay tikkun, como decimos en hebreo, si no hay rectificación del alma, no se puede pretender la rectificación del universo. Es decir, si yo no me llevo bien con mi hermano, por más que salve delfines en el mar del norte, la cosa va mal. No puedo redimir al exterior si yo no estoy redimido. Así que primero trabajo Coherencia. personal. Segundo trabajo personal. Tercero trabajo personal. Y cuando ya estás cansado de tu trabajo personal y ya estás como agotado del trabajo personal, entonces ahí lo que sucede es una cosa misteriosa. Porque la luz no evangeliza, la luz ilumina. Ujú. Entonces, lo que sucede en ese punto es que hay una onda expansiva de tu propia luz por tu trabajo personal, pero no egoica de que querés evangelizar a través de tu luz, simplemente porque la luz ilumina. Porque la característica del aumento de tu luz, entonces, ¿qué va a pasar? Marcelo Cosentino va a aumentar su luz. Y esa luz que tu alma va a aumentar, va a irradiar en otras almas, pero no en un sentido evangelizador, de que vas a convencer a nadie, sino lo Ah, que vas a hacer es irradiar. claro. Cuando eso se irradia, se encienden chispas en los demás, que empiezan a Ujú. irradiar a su vez a los demás. Entonces se va construyendo un amor al prójimo transversal,
que es un amor real en el sentido de que puedo debatir con la diferencia del otro sin discutir y sin tomarlo como personal. Hay una gran diferencia entre discutir y debatir, porque podemos estar indudablemente en desacuerdo en muchísima cantidad de cosas si entramos en profundidad, en cuestiones, ¿no?, de la vida cotidiana, pero el amor hace que yo siga construyendo contigo en el debate, en el diálogo. Y el diálogo no es habitual entre la gente, porque la gente está convencida de su verdad. Claro. Entonces, tenemos un primer problema. Hasta que todos no dudemos de nosotros mismos, por eso hay una enseñanza en la Cábala que es casi la enseñanza de la primera clase. Duda de ti mismo hasta el día de tu muerte. Excelente. Esta es la Excelente. primera. Claro. Porque en cuanto yo creo que soy poseedor de una verdad, yo ya me enfrenté contigo. Listo, chao, claro. Entonces, Ya está. hay que entrenar a la gente a que entienda que nadie posee la verdad. Porque hay una diferencia, Marcelo, entre la religión y la espiritualidad que para mí es clave. La religión tiene a Dios como respuesta. Es la respuesta final. La Sí, claro, todo. espiritualidad, Claro, la espiritualidad dice que Dios es inalcanzable y es un proceso de preguntas. claro. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Totalmente diferente. El religioso te dice, el dogma, la respuesta es tal y tal, Dios es mi respuesta final. Cerré todo. Por eso el religioso es dogmático y se cierra. El hombre en el mundo espiritual, la mujer en el mundo espiritual, los seres humanos que estamos en el mundo espiritual, Dios, como es infinito, es un proceso de crecimiento al infinito. Por eso el agnóstico ama a la Kabbalah, porque el agnóstico va destruyendo todo por la duda, y el escéptico, y en la mística hacemos lo mismo. En la Totalmente. mística vamos destruyendo todas las verdades, porque al destruir todas las verdades humanas ilimitadas, nos estamos acercando a Dios. Nunca lo alcanzamos. El religioso ya lo alcanzó. El religioso no solo lo alcanzó, sino que además lo tiene en un libro. Te levanta el libro y dice, Dios está acá adentro. Total, listo, y se acabó, chao. Ahora, Fin, se acabó, la claro. pregunta es, ¿alguien con un sentido común puede creer que Dios está solo dentro de un libro? No, claro. Esto es alucinante. Es decir, Dios está en la flor, Dios está en la abeja, Dios está en el universo. Fíjate lo que dice Esteban, el primer protomártir del cristianismo, el judío griego Esteban. Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Enseñanza que está en el Nuevo Testamento de que después lo apedrearon. Porque el tipo lo dijo en el templo de Jerusalén. Yo muchas veces digo en Barcelona, voy a entrar a la catedral un día de Barcelona y voy a decir, Dios no habita en templos hechos por mano de hombre. Y salí corriendo, ¿sabes Me qué? apedrean Te tenga también el como auto en la Esteban. puerta. Me apedrean 2000 años después, me apedrean como Esteban. No lo digo. No lo digo. No lo digo porque me apedrean. Pero fíjate qué curioso que la teología, la religión, termine en Dios y nosotros no terminamos nunca. Porque si Dios es infinito, por eso las religiones han creado a Dios como un ídolo. Las religiones son idólatras de Dios. Claro, y sí, totalmente. Por lo tanto, Totalmente. se esconde en ese supuesto monoteísmo, politeísmo. Porque si cada una de las diferentes religiones tiene la verdad, son politeístas. Cada uno tiene su Dios. Claro. Un mormón que dice que él tiene la verdad contra un testigo de Jehová que él dice que tiene la verdad, esta gente es politeísta, no son monoteístas. Cada uno tiene su Dios. La división religiosa del monoteísmo implica que nunca nos fuimos del politeísmo. El verdadero monoteísmo es un proceso de preguntas al infinito. Volvemos a lo mismo que ver la pared. En este caso es lo mismo. O sea, yo veo mi postura y de ahí no me voy a correr. Esta es mi verdad y eso creo que lo que nos hace es desconectar con nuestra parte espiritual, no poder tener una amplitud en el conocimiento y quedarnos con esto que yo recibí, que siento que es mi verdad, y ahí es donde empiezan los problemas. Porque si pensamos distintos, ya sos... Cuando alguien se convence que tiene la verdad, todos los demás son enemigos. Todos los que no tienen esa verdad que vos tenés son enemigos. Total. Por eso Sos mi quiere enemigo. decir Ken Wilber, el gran psicólogo transpersonal, va a decir, toda frontera es una línea de batalla. Cuando yo digo, mi identidad es la verdad, todos los que están afuera de mi identidad mienten.
Veo que, Total, veo que entró total, mi Mario. señora. Le voy a mandar un besito a Marisa. Marisa, querida. ¿Cómo estás? Sí, 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 sí. Hoy salí en su programa de radio, así que hoy Increíble, estuve hoy con estás a full. ambos. Hoy estás a full. Un honor, un honor, un honor estar con los dos, porque los quiero mucho y yo tenía Gracias. ganas de esta charla, de empezar a introducir. Y hay una palabra que quiero que me digas vos con la mirada de Kabbalah. Para la Kabbalah, ¿qué es la felicidad, Mario? ¿Cómo podemos medir la felicidad? La felicidad, a mi modo de ver, primero que todo no es un resultado, sino que es un proceso. Cuando Ok, uno vive en la felicidad, es para mí cuando el alma vibra en todo momento con lo que está haciendo, que todo tiene que ver con el sentido de su vida. Es una combinación, te diría, la felicidad. Es una mezcla de paz interior en medio de todos los desequilibrios de la humanidad. Es decir, es una paz interior, una confianza interior. Creo que tiene varias características la felicidad en la Kabbalah. Es un cúmulo, una combinación, ¿no? Como una especie de pócima que tiene que tener ok, varios elementos. No tiene que tener un elemento. En primer lugar, la paz interior, que se pueda alcanzar, y después tener siempre una confianza en un aprendizaje constante. Yo creo que uno alcanza la felicidad cuando es un buscador. Cuando realmente es un buscador, uno alcanza la felicidad en el camino. No se alcanza la felicidad como un resultado. Entonces, la felicidad, si tú me dices, desde el punto de vista de la Kabbalah, es el camino. maravilloso, maravilloso. No importa hacia dónde lleguemos, lo importante es disfrutar el camino. Disfrutar Ese y es el resultado de aprender. la Estás felicidad. aprendiendo en el camino. Claro, Es maravilloso, aprendiendo en el camino. maravilloso, maravilloso. ¿Y el amor? El amor es que todos somos uno. Ujú, hermoso. Y es difícil, porque no, muchas veces sentimos el somos uno, ¿no? Pero decirlo desde la mente, pero realmente Upa. aprender a decir somos uno del corazón, ¿no? ¿Ves lo que te digo? A mis alumnos lo que les digo. Gracias a Dios tengo la pizarra porque en la pizarra todo cierra. En el corazón no sé, pero en la pizarra todo cierra. Queda Le digo, bonito, menos mal que tengo la pizarra, porque en la pizarra todas las teorías cierran. claro, claro, ¿no? Pero el ser, no, somos todos uno, pero si en la esquina me enojé y me tocaron bocina y me puse como loco, ya no somos uno, ¿no? Ya Sí, nos sí, dividimos, sí, ¿no? sí. Es difícil sostener ese No, uno sostener el permanente, somos ¿eh? uno, sostener el somos uno es dificilísimo, porque no es que es una cuestión intelectual, es una cuestión desde adentro, es dificilísimo. Mirá, el Baal Shem Tov, uno de los grandes cabalistas del siglo XVIII, estaba rezando muy concentrado a la divinidad. Estaba con un nivel de concentración brutal. Y mientras tanto le aparecen 5 niños jugando alrededor de él haciendo ruido. Entonces el tipo rezando a Dios le dice, Dios, gracias que me has enviado estos niños, porque yo soy uno con los niños que están jugando a mi alrededor. El tipo, si no éramos todos uno, les empieza a gritar, salgan de aquí que yo estoy rezando, que sería algo humano, que sería algo humano. Claro, Pero el tipo claro, dijo, gracias Dios, que estos niños que están jugando a mi alrededor, me los has traído para ser uno conmigo en el rezo. maravilloso. Bueno, Hay que muestra un llegar ahí, sentimiento, ¿eh? una Hay que práctica llegar ahí, ¿eh? elevada. Hay que llegar ahí. La gente Claro, sale con un palo a los niños, ¿dónde están? claro, Los lo padres sacas que lo corriendo. eduquen. No, no, el Ujú. tipo estaba concentrado y decía, Dios me los trajo por algo, estos niños. Son parte mía. Jugando, haciendo ruido, le estaban cortando su rezo. Entonces el tipo dice, ¿qué mensaje me trae Dios acá? ¿Somos uno o no somos uno? ¿Cómo Totalmente, me siento yo con estos totalmente. niños? Porque si me van a molestar, no somos uno. No somos uno, ya estamos divididos. Ya estoy Claro, dividido. wow. Mario, y si vos puedes hacer un análisis de la Kabbalah en el tiempo, ¿no? Sus enseñanzas
obviamente, es lo que yo siento, ¿no? Sin tener un gran conocimiento de la Kabbalah, pero por lo que vos nos vas contando, ¿no? Y entendiendo un poco cómo es este trabajo del autoconocimiento tan profundo. Pero es una enseñanza que permanentemente está en un estado evolutivo. O sea, no es una enseñanza que quedó, No, se totalmente. Es una enseñanza, expande mira. ¿Y permanentemente. por qué es tan evolutivo? En realidad, desde el punto de vista secreto, ¿querés que saquemos un secreto de la cábala? Dale, Ya que estamos, dale. lo que nosotros llamamos evolución no existe. Lo que nosotros llamamos evolución es revelación de secretos que siempre estuvieron en la matriz. Ok, Entonces nosotros, en realidad, lo que parece que es crecimiento y evolución es un despliegue de energías ocultas que provienen de la matriz, que estaban ocultas. Nosotros creemos que evolucionamos, pero solamente estamos haciendo una extracción de información de la matriz. Lo que pasa es que como la matriz proviene del infinito, imagínate el crecimiento y la evolución que podemos tener, porque estaríamos claro, hablando de un crecimiento exponencial hacia el infinito. Estamos hablando de un crecimiento muy grande. Entonces, cuando uno habla del aumento de nivel de conciencia, en términos de la cábala se puede medir, porque nosotros con el árbol de la vida podemos, y cuidado, porque la mente, algunos cabalistas dicen, que se autoengaña creyendo que está en un nivel que no le pertenece. Siempre claro, la mente te pone como un poco más arriba de lo que estás. Y por suerte viene el que ujú, te sacó el parking o los niños que te hacen ruido para ver en qué nivel estás en serio. Y ahí tomas conciencia claro, del nivel. Pero eso claro, no es un totalmente. autoengaño al nivel de conciencia tampoco, porque se podría volver un autoengaño. Si nosotros Claro, estamos hablando y en el discurso nos podemos estar autoengañando de nosotros mismos, pero después en experiencia práctica decimos, este es el nivel de conciencia. ok. No es toda la Volvemos a elucubración lo que mismo, tuve ¿no? que La para teoría y la hacernos práctica. sentido. No es la Es la teoría y la elucubración. práctica. Claro, es decir, Claro. ahí, donde estoy en la vida real, entonces ahí está mi nivel de conciencia. Esto es buenísimo porque te pone en una situación de humildad perfecta. Para mí, un planteo que tiene la Kabbalah es que frente al infinito no te queda otra alternativa que ser muy humilde. No es una humildad de autoflagelación, es una No, humildad no, de ver no. lo imperfecto y lo finito que tú eres frente a la infinitud. Y me pasa algo, Mario, al escucharte, ¿no? Que es un placer y te vuelvo a agradecer, ¿no? Y a tantas personas que están acá acompañándonos, ¿no? Pero yo siento ver, por lo menos en esta vida mía, no he tenido estudios de la Kabbalah, pero la mayor parte de los conceptos que vos nos vas transmitiendo, de alguna parte me resulta que son aquellos conceptos que uno intenta día a día en poder esto, que cuando yo hablo del despertar de la conciencia, del autoconocernos, de salir de la mente y de ir al corazón, de fluir, de no quedarnos en esto que creemos que es nuestra zona de confort, porque en realidad no es la zona de confort, es una zona de que estamos cómodos, ¿no? Y que cuando nos empezamos a mover y nos animamos a dar el primer paso y empezar a caminar, en este camino vamos a tener un montón de trabas y de cuestiones que en cada una de esas trabas vamos a tener un aprendizaje, ¿no? Entonces, esto es un poco un modo Marcelo, como yo lo voy contando, pero que siento mucha similitud en la forma en que vos nos vas contando cómo es un poco el desarrollo de la Kabbalah. O sea, sin saber yo específicamente, o sea, cuál es el estudio bien profundo, ¿no? Pero si hiciéramos como un pequeño hilo conductor, en teoría es esto, Así es. yo hablo de esto de las religiones como ya no un paradigma, sino el abrir nuestros corazones y conectar con nuestro ser. Entonces siento que hay una gran similitud, por lo menos de lo que yo siento que es mi camino del despertar, con lo que vos nos Totalmente. estás contando de la Kabbalah. El único tema cuando uno dice voy a abrir el corazón, desde el punto de vista de la Kabbalah, tiene que abrirlo todo. Es decir, no solamente el corazón. Porque Dios no solo Dios nos ama, Dios es Dios. No es Dios es amor. Dios no es solamente el corazón. Dios es el cerebro, es la oreja, es la nariz, es la boca. El todo. Entonces, lo que hay que tener cuidado es no caer en ningún dogma inconsciente. Porque, por Ujú, ejemplo, tú hablas del fluir. Nosotros hablamos del ujú, fluir. ok, Pero la pregunta es, ¿qué hace la mente racional? Utiliza una estática en el lenguaje. Ahora, la estática no es mala,
si realmente la utilizo como instrumento al servicio del alma. Entonces no dejo lo intelectual por el corazón, sino que tomo lo intelectual al servicio del alma. Es decir, lo que no hacemos en Cábala es, de alguna manera, crear quizás un dogma que no me permita la flexibilidad. Es decir, si tú dices solo el corazón, entonces no está fluyendo, porque el flujo va por Ok, todos lados. claro, Es decir, claro, en el cuerpo humano fluye mi piel la sangre, no solo en el corazón. por supuesto. Entonces, cuando hablamos Y la piel es del el órgano ser, más grande del por eso, cuerpo. cuando hablamos del ser, hablamos mucho más que del corazón en la Cábala. Ok, Cuando hablamos del ser, ok, hablamos del pie, de la pierna, de la sexualidad. El ser es la del todo. totalidad. Yo Ok, entiendo que ok. quizás en tu tradición o en tu lenguaje, seguramente estás hablando en términos del corazón, estás haciendo referencia al ser, me queda claro, me queda Sí, sí, claro. claro, Pero claro, tengo temor claro. que la gente que te pueda oír crea que solamente la dimensión emocional es la más importante. Ujú. Ese sería un temor visto desde la experiencia de la Cábala. O que lo intelectual sea lo más importante, o que lo intuitivo sea lo más importante. ¿Por qué? Porque en el árbol de la vida, en el alma, tenemos 10 dimensiones donde ahí sí se da el flujo. Ahí sí se da el fluir. Entonces, yo no puedo decir el corazón contra la mente, porque entonces corto el flujo. Entiendo. Claro. Estoy cortando el flujo. Estoy diciendo el corazón primero y la mente no. No, no. ¿Cómo la mente no? Fíjate, uno de los problemas que tuvo el cristianismo a lo largo de la historia es decir, primero el corazón y se olvidó de la materia y la sexualidad. Es el todo, es el todo. Por eso es mejor decir Dios es todo que Dios es amor. Cuando a mí alguien viene y me dice Dios es amor, yo le digo usted está equivocado. ¿Cómo estoy equivocado? No, no es amor. Porque el día que usted tenga una desgracia, no va a creer en Dios. Claro, Si el Dios amor es amor, se acabó en un segundo. si Dios es amor, el día que tú tengas un problema, como ya no, Dios no te quiere más, te volviste ateo. Por lo tanto, Dios no es Claro, Dios, amor, ¿qué me Dios es hiciste? todo. ¿Por qué me hiciste esto? Claro, Claro, Dios claro, es pasó a todo. ser mi enemigo en un Por eso. segundo, te odio en un Es decir, segundo. si tú dices Dios es amor, en cuanto tenés un problema en tu vida, se acabó la creencia en Dios. Si tú dices Dios es todo, Dios es el tipo que me traicionó, Dios es el Judas que me traicionó, Dios es el Dios es el otro, Dios es el mal que se introdujo en el universo, porque Dios es todo, y voy a aprender del sufrimiento y del Claro, mal y del dolor, porque Dios es todo, entonces ahí lo entendí. Porque Dios es todo. Por eso, Dios es el cerebro y no es el cerebro. Es una parte. Dios es el corazón, pero una parte. ¿Por qué? Porque es la totalidad del ser, la totalidad de la realidad. Es decir, Dios no está claro, fuera de la sexualidad, porque Dios nos dio el sexo para que nos reproduzcamos. por Entonces, por supuesto. eso el cristianismo, cuando en algunos siglos dijo el corazón, que se entiende la idea, pero se redujo, de repente dijo, con tal de llegar al corazón, la sexualidad no me interesa. Eso fue una No, aberración. claro, no, no. Sí, pero No. se llegó por esta lógica. Se llegó Sí, por la claro, lógica. claro. Claro, pero nos empezamos a desconectar, nos empezamos a Bueno, desconectar. por eso un clérigo te va a decir, mis feligreses son mis hijos, mi familia son, porque empiezan las justificaciones Claro, emocionales de no tener familia. No, no, señor. entiendo. La estructura es la familia, la estructura es sexual y necesitamos de la materia. Entonces, a lo que vamos es, lo que no podemos hacer, y en esto, en la Cábala, siempre estamos como sospechando de nosotros mismos, todo el tiempo, Ujú, empezando por uno, que no ujú. ponga una dimensión sobre las demás. Que no ponga una Son dimensión sobre las demás. todas iguales. En el mundo espiritual, por ejemplo, hay gente que dice, yo canalizo. Ujú, ujú, Ahí están canalizando, todo el mundo canaliza. Viene alguien, dice canalizo. ujú, Está ujú, bien, ujú. canaliza. Muy bien que canalices. Y luego, ¿cómo lo integras al refinamiento de tu alma? Claro. Tu bondad aumentó y Ujú. la persona se te queda mirando. ¿Qué quiere decir que canalizar? Que te llegó información. Pero si el refinamiento del alma no se produjo, la ¿Qué canalización no sirvió? te sirve, es lo mismo que yo haber soñado algo. Me llegó la Ujú. información. Por lo tanto, hay mucho para trabajar, Marcelo. No es tan simple, porque nuestros lenguajes son lenguajes bastante complicados que nos pueden desviar de lo integral
nivel del alma. Es decir, Claro. nuestro propio lenguaje, sin quererlo, y me pasa a mí todos los días, por eso yo sospecho de mi propio lenguaje. Mira, había un cabalista de Toledo, David Ibn Simbra, que decía, cuando un cabalista escribe, tiene que borrar. Lo que escribió lo tiene que borrar. ¿Por qué lo tiene que borrar? Porque lo que escribió se va a volver un dogma. Qué bárbaro. Wow, qué fuerte. Vendría siendo como que estas 10 dimensiones sería un reloj perfecto, ¿no? Sí, Cada uno de los componentes, sí. necesito de todos los componentes de ese reloj para que funcionen estas 10 dimensiones. Te falta Porque si un me falta un tornillo no componente, va a te funcionar. falta un componente, No va a funcionar. te falta el espejo retrovisor del auto Exacto. y cuidado, porque aunque el motor funcione bien y no tenés espejo Te la vas a retrovisor, pegar. tenés Claro, te la vas a problemas. pegar. Por ese motivo no se puede decir el auto es el motor. No, no. No, el auto es todo. El auto es todo, necesito el retrovisor, necesito la palanca, Qué necesito todo. bueno, Entonces alguien me qué dice, ¿qué es bueno, Mario. Dios? Dios es todo. Es todo. Dios es todo. Sí. Decís Dios es amor, Lo que, estás ante un problema. claro, lo que pasa es que el entender el todo, ahí donde nos cuesta salir de la mente, ¿no? Nos quedamos con el todo y pensamos que a veces quien sabe el todo es todo lo bueno y lo lindo. Pero también tenemos, No, como dijimos, las polaridades, ¿no? también lo malo, Obvio. también lo Entonces malo. ahí donde hacemos una apertura, claro. Claro, también lo malo. Mira, hay un texto en el Talmud que dice, gracias a que alguien envidió la casa del otro, construyó una casa mejor. Entonces decís, ¿y esta casa tan linda quién la construyó? Alguien que a través de la envidia la construyó más linda. Y dices, pero ¿cómo? La envidia es mala. Sí, es mala, pero mira, también se puede construir desde lo malo. Es decir, Qué bueno, que lo malo, de alguna manera, que está en el sistema, está al servicio del bien en un orden superior. maravilloso, maravilloso. Y también podríamos decir, ¿no? Que el todo son las experiencias, Totalmente. ¿no? Las experiencias que uno vive, es el todo. Claro, pero fíjate lo que va a decir Maimónides. Acá tenemos a Maimónides que nos puede ayudar. El pensamiento es una experiencia mental. Ajá. Porque ¿qué hacemos nosotros? Ujú. ¿No? Solamente hacemos la experiencia sensible o interior. Pero lo mental también es una experiencia. Claro. Volvemos a lo mismo, hay que Así que unificar esa no es experiencia. pensamiento contra experiencia. Hay Qué experiencia bárbaro, mental. qué bárbaro, qué Podemos bárbaro. estar acá, podemos estar acá Mario, me todo el día. encanta, me Yo encanta, me con vos me encanta, me encanta, me quedo. encanta, no. El día que me haya Porque un esto es lo que Alzheimer, hablamos. 24 horas. ¿Eh? No, aparte es esto de que vamos, ¿no? Sacando capas de cebolla, pero es una cebolla No, es interminable. O sea, es la es cebolla más grande de la interminable, historia de la humanidad. interminable. Además, vos me tirás algo y yo pesco ahí. Me encanta, Me Mario. A siento un ver, yo me pescado, quedaría. me siento un pescado, no en el agua, pescado. Me siento un pez pescado. Porque vos me tirás un anzuelo y yo Me agarro el encanta, me anzuelo. encanta, me encanta, me encanta, Mario. A ver, llevamos un poquito más de una hora, yo no quiero quitarte más tiempo, me quedaría eternamente hablando con vos porque es un placer También, escucharte y agradecerte y por supuesto me encantaría poder invitarte para que tengamos otra charla porque sé que tenemos mucho para poder esto, ¿no? Para poder desarmar lo que está armado, ¿no? Que es importante y lo que queremos que desarmamos lo tenemos que desarmar aún más para calar más hondo en este camino infinito, ¿no? así es, De, así es, de autoconocernos. así es. Y para mí es un placer escucharte, en Y serio, escucharte es un honor, para mí un Mario. honor estar aquí. Como ves, vivo entusiasmado, y me encanta esa palabra, me encanta la palabra entusiasmo, porque Hermosa, cuando existe el entusiasmo es cuando vibra tu alma, ¿no? Yo creo que el entusiasmo es hermosa, el éxtasis místico, es la experiencia, ¿no? La total. experiencia que yo se lo deseo a todos los seres humanos. Yo lo que le deseo a todos los seres humanos es que puedan vivir en el éxtasis, que puedan conectar con esto. Y todos tenemos esta posibilidad. Tenemos la vida como entrenamiento. Y si llegamos al máximo de nuestro entrenamiento, también podríamos volver otra vez, así que no hay problema. Se Sí, vuelve para claro que sí. seguir. Ese es otro tema, no lo voy Siempre. a tocar aquí ahora. Lo dejamos Lo para la dejamos para próxima. la segunda. Marcelo, te quiero Mario mucho, querido, ¿eh? Te quiero, yo te quiero también. mucho. Ojalá, bueno, hoy hablábamos con Marisa, que me dijo que sabe para fin de año estaban acá. Así es. Ojalá podamos encontrarnos en persona.
Así darnos un abrazo, compartir. Para mí va a ser un honor. Nada, tengo un respeto muy grande por vos, gracias. un cariño muy grande por vos, por Marisa, por su familia que es hermosa y bueno, y estas amistades, ¿no? Esto de este camino tan bonito de ir conociendo, ¿no? Encontrando personas que uno se siente afín y que es un honor compartir una charla, así que para mí hoy esto queda acá, guardadito en mi Gracias, corazón. gracias, Marcelo, la En el verdad. todo queda Ah, guardadito. me gusta el todo. Ah, ya aprendiste, me gustó. Bueno, yo decirte, Así voy aprendiendo. me sentí muy a gusto, me sentí muy a gusto, que te queremos mucho con Marisa, realmente eres una persona, como dije al principio de nuestra entrevista, muy sensible, muy cercana, te siento muy cercano. Te felicito por el trabajo que estás realizando, es un trabajo increíble y la verdad que en esto sí somos todos uno, estamos todos trabajando al unísono, trabajando cada uno desde su percepción, su perspectiva, su origen, yo creo que Dios nos pone a cada uno con un plan, ¿no? El alma de cada uno de nosotros, de todos los que nos oyen, de los que leen, de los que experimentan, de los que meditan. Y esto es imparable, esto es imparable. A mí me gusta mucho, siempre recuerdo las palabras de Gamaliel cuando Pedro y Pablo fueron detenidos por el Sanedrín, que Gamaliel se levantó para defenderlos y dijo, si esta idea viene de los hombres será destruida, pero si viene de Dios no se podrá destruir. Y creo que lo que estamos viviendo en el siglo XXI son las palabras de Gamaliel. El mundo espiritual Hermoso. no podrá ser destruido, porque esto no viene de nosotros, esto viene de arriba. Claro que Así sí. que Es te elevadísimo. agradezco Es con profundo elevadísimo. amor esta entrevista. Gracias, gracias querido Mario, un honor. Para los que estaban preguntando si va a quedar grabado, mañana yo lo subo también para mi canal de YouTube para que se pueda compartir. Y como siempre digo, traten de compartirlo en historias para que se expanda este conocimiento y que llegue hasta donde tenga que llegar, al infinito y más allá. Así que, querido amigo, Gracias, gracias, te Marcelo, honro. gracias a ti, Y gracias. bueno, y ya te voy a molestar para que podamos hacer otra Ninguna charla molestia, nuevamente, es un honor para mí. ninguna molestia. Shabbat Uf. shalom y un abrazo grande. Gracias, que estén muy bien a todos. Muchas Gracias, gracias. gracias. Nos vemos Gracias a pronto. ti. Chao, chao. Gracias.